Importante baja de Boric en la encuesta Cadem. El caso Ronald Ojeda sigue dando que hablar y disputas entre los sectores oficialistas animan el cierre del verano. Esto y más a continuación. Comencemos con lo que yo creo es una no noticia, pero lo comento igual porque la gente lo está comentando, que es la baja de la encuesta Cadem de Boric de 35 puntos a solo 29, una baja de 6 puntos en una sola semana. Estimada audiencia, yo creo que esto está marcado, no está marcado por la agenda de noticias y hay dos factores que influyen en esta baja considerable de 6 puntos. Primero, yo creo que simplemente estamos ante un efecto de que la semana pasada los 35 puntos de Boric fue producto de una muestra particularmente favorable a Gabriel Boric. Recordemos que las encuestas tienen ciertos grados de azar porque tú entrevistas 1000 personas o qué sé yo y a pesar de que las encuestadoras hacen mucho esfuerzo para que estas muestras estén bien hechas, a veces te va a tocar una muestra más cargada para un lado o para el otro. Así que yo creo que parte de la explicación de la baja se debe simplemente a que la semana pasada tuvo una muy buena muestra y también yo creo que juega un rol factores exógenos de que ahora estamos regresando a la normalidad de marzo y eso a veces hace que la gente esté un poco más crítica y el estado, acá estamos más bien influenciados por estados de ánimo exógenos. Yo no creo que el caso de Ronald Ojeda haya influido en la aprobación de Gabriel Boric porque creo que es un caso que no afecta mucho a la ciudadanía en su cotidianeidad y tampoco es un tema que sea de importancia para la gente que simpatiza con el presidente Gabriel Boric. Así que yo creo que mientras Boric esté en el rango de 28 a 32, la verdad esto no es noticia. O sea, a menos de que veamos, no sé, pues ya si la próxima semana Boric está en 24, sí, ahí yo creo que está pasando algo raro, tendríamos que analizarlo. Yo creo que esto en realidad no tiene ninguna importancia. O sea, no, solamente lo comento porque había gente que me había preguntado. Hablemos de el caso de Ronald Ojeda, ¿no? Que ha copado el debate político la última semana. Este debate no ha destacado por su inteligencia. Naturalmente ustedes comprenderán que yo no soy detective, yo hago análisis político, no análisis forense. Así que me puedo simplemente remitir a las declaraciones de fiscalía, ¿no? A través del fiscal nacional. Y bueno, acá ya hemos comentado un poco el video pasado, pero repitamos algunos conceptos. Primero estamos ante un secuestro atípico. ¿Por qué un secuestro atípico? Bueno, acá el fiscal nacional Ángel Valencia hace notar que primero lo común en los secuestros es que haya extorsión, es decir, se secuestra a una persona y dice, ya, bueno, denme 10 millones. No pasó esto. Acá, segundo, es extraño que se haya sacado a Ojeda de su inmueble, de su casa donde estaba él viviendo. Es más fácil interceptarlo en la calle con un auto, ¿no? Entonces, ¿por qué se va directamente a buscar a su casa? Y también entonces uno dice, bueno, se quiere mandar una señal tal vez, no sé, pues, weón. Y finalmente la logística de este secuestro es bastante compleja, ¿no? Y acá también Ángel Valencia comentó de que acá estamos ante un fenómeno de secuestros Uber. Él usó la palabra, entre comillas, uberización. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una determinada banda quiere secuestrar a fulanito y la banda no secuestra directamente a fulanito, sino que terceriza en una banda de secuestradores. Vean ahí cómo la economía de mercado está llegando a nuestro AMPA con sus lógicas. Y eso es una cosa que mencionaba Valencia y también decía que se sospecha que puede haber sido encargado por alguien fuera de Chile. ¿Quién fuera de Chile podría estar interesado, weón, en secuestrar a un asilado venezolano, asilado por ser opositor al gobierno venezolano? No sé quién se le ocurre a ustedes que fuera de Chile podría tener interés en ordenar ese secuestro. Ángel Valencia no profundizó al respecto y fíjense que tampoco descarta una motivación política, no dice que fue aquello, no lo descarta. Bueno, estimados auditores, estamos acá a oscuras, no tenemos claro qué ocurrió.
Ahora, ¿qué pasó en el mundo político en esa cloaca ideológica llamada Twitter? Bueno, acá empiezan ya las teorías conspirativas o qué sé yo no entiendo por qué el mundo político está jugando a ser Sherlock Holmes. O sea, yo creo que acá lo responsable es simplemente seguir lo que dice la fiscalía, pero la razón es bastante simple, porque los políticos hábiles en el Chile del 2024 necesitan cada cierto tiempo darle material a la tribu, ¿no? La tribu de gente que se quiere pelear con la otra tribu para darle sentido vital a su existencia. Entonces la tribu quiere catfight. Entonces, ¿qué hacen los políticos exitosos? Llevan a Frecho, ahí a Frecho de mala calidad, pero es que la tribu acepta cualquier cosa, weón. A Frecho de mala calidad, ya, ya culiado acá, alimentense, weón, sean felices con su mierda de polémica. Y bueno, entonces ahí nos falta el diputado de derecha que se tira una teoría conspirativa, no, es que los comunistas están metidos en la weá, y los otros dicen, no, weón, si acá no hay ninguna motivación política, y ahí vamos armando esta pelea de baja estrofa con la cual disfrutan algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes que escuchan este canal, ¿no? Otros son más bien críticos y por eso están acá, ¿no? Bueno, el tema es que entre uno de los que tiró a Frecho a su tribu fue el mismo presidente, su excelencia Gabriel Boric, ¿no? Que ahí jugó el viejo truco del comodín anticomunista. Anticomunismo. Es que ustedes son anticomunistas. Y yo siempre me he preguntado, lo llevo haciendo desde la universidad, ¿qué mierda entendemos por anticomunistas? Porque igual yo creo que el anticomunismo existe, pero yo creo que el anticomunismo, cuando se acusa a alguien de ser anticomunista, tiene sentido como pulsión principal. Es decir, yo analizo cualquier weá a los ojos de esa postura sin mediar otros factores. Por ejemplo, el Partido Comunista dice hay que votar en contra de la Constitución. Ah, entonces yo voto a favor, porque, bueno, mira lo que hicieron los comunistas, 100 millones de muertos, rar, ya. Hay gente que razona así, que yo considero que es una manera poco inteligente de razonar, ¿no? También muchos venezolanos razonan así, dicen como no, weón, es que yo en Venezuela hay comunistas, entonces tú siempre, en cada momento, en cada coyuntura, en cada cosa que pase, tú tienes que estar en contra de los comunistas, porque si no te vas a terminar como en Venezuela, ya. Esa manera de ver el mundo, que es una manera de ver el mundo compartida no por una mayoría de chilenos, pero sí por hartos y bastantes chilenos, producto de factores históricos, qué sé yo diría que efectivamente es anticomunismo. Pero puede ser anticomunismo tener diferencias sustanciales con la política que empuja el Partido Comunista, porque si eso es ser anticomunista, entonces el 85% de los chilenos somos anticomunistas. Y yo creo que ponerle anticomunista a eso no es un muy buen uso de la palabra, ¿no? Así que eso pienso yo respecto a la polémica de anticomunismo. Además, bueno, como hemos venido sosteniendo en este canal, cada cierto tiempo Boris tiene que hacerle ciertos agasajes, ciertos cariñitos a su tribu. Entonces ahí ya, oh sí, es que la derecha odia a los comunistas. Y ahí, bueno, ustedes son felices porque Boris enfrenta a la derecha y todas esas weas que se pasan ustedes, esos rollos, esas películas que se pasan ustedes, ¿no? Bueno, la cosa es que mientras esto está ocurriendo, entonces ahora después Carolina Toá sale a defender el Partido Comunista, ¿no? Etcétera, etcétera. Resulta que el Partido Comunista hace un homenaje a Gladys Marín, mujer muy respetable, ¿no? Eh, se celebran, o sea, no, se conmemoran 19 años de su fallecimiento y resulta que en el homenaje está el embajador venezolano en Chile. En el medio de la coyuntura, Ronald Ojeda, el presidente tuitea, oh, no sean anticomunistas. ¿Y qué hace el Partido Comunista? Aplaude el embajador de Venezuela. No, sí, a ver, estimada audiencia, a los comunistas les gusta el hueveo, no hay caso con ellos. Bueno, ahí están los comunistas. Pasemos ahora a disputas oficialistas. Hay hartas disputas oficialistas. Hay una de Gonzalo Vinter ahí, que, weón, que el legado, que no, que tienen que defender sus ideas. Entonces, yo estoy medio confundido.
Porque lo que está diciendo Gonzalo Vinter es lo siguiente. Él está diciendo que tenemos que defender a muerte el proyecto de pensiones del gobierno y la huevada, y los viejitos están sufriendo, si la derecha no le importan los viejitos, esto y lo otro, y lo que yo me pregunto, concha su madre, weón, ¿por qué mierda no votaste el puto proyecto de pensiones el año 2019, Gonzalo Vinter? El año 2019, cuando Piñera mandó el mismo puto 3 y 3 al Congreso, el Frente Amplio lo votó en contra. Entonces, ¿de qué mierda me están hablando ahora? De que resulta que toda la izquierda se tiene como que articular detrás de la huevada que Piñera mandó hace 5 años al Congreso. La concha de su madre, weón. Ah, ya, no quiero seguir hablando de Winter. Bueno, eh, hablemos un poco ya de temáticas o no, que Gonzalo Vinter ya, fuera. Hablemos de una pelea que está a un nivel un poco más alto, ¿no? Que es la de Karina Delfino contra Fernando Atria. Karina Delfino contra Fernando Atria, una de las primeras voceras del incipiente movimiento estudiantil, con uno de los intelectuales orgánicos del movimiento estudiantil. Por si ustedes no lo saben, lo recordamos. Karina Delfino, líder del movimiento pingüino del 2006. Ella presidenta del Liceo 1, del Centro Estudiante del Liceo 1, hoy día devenida en alcaldesa de Quinta Normal. Muy astuta, Karina Delfino. Usted va a la reelección este año y el presidente tiene 30% de aprobación y usted se pone a pelear con el partido del presidente de la República. Usted es diabólica, Karina Delfino. Bueno, la cosa es que Karina Delfino empezó a decir como, oh, es que los emblemáticos, se piteaban a los emblemáticos y la huevada, y ahí Atria dice como, no, si los emblemáticos son malos, mientras obviamente Atria manda a sus hijas, weón, a colegios millonarios, a los cuales el 95% del país no tiene posibilidad alguna de entrar, y del 5% restante, en verdad, solo el 1% puede entrar a esos colegios, el otro 4% trata de rajunear, no puede y tiene que terminar en algún sucedáneo de levemente menor calidad. Bueno, ese Fernando Atria está ahí moralizándonos a todos sobre la importancia, weón, de la inclusión, de atentar contra la segregación, esto y lo otro. Bueno, pero ustedes me dirán, estás atacando a Fernando Atria, ataca el argumento de Fernando Atria. Pero es que yo creo que no es tan poco relevante las biografías personales a la hora de orientar este debate. Pero bueno, vamos al argumento. El argumento de quienes están en contra de la idea de que existan colegios emblemáticos, creo que van por dos lados. Creo que van por dos lados. Primero, ellos dicen lo siguiente, ya, la evidencia hoy día muestra que en realidad lo que ocurrió con el fin de la selección y las prebendas que tenían ciertos colegios emblemáticos en Chile era que antes, por ejemplo, tú tenías 700, ya, supongamos que antes tú tenías 1000 puntajes buenos en la clase media. Por favor, no me vengan con esa weá estúpida. En la clase media no existe. Por la concha de su madre, weón. ¿Cómo mierda explicas la historia de todo Chile en el puto siglo XX, weón, sin la categoría conceptual de la clase media? No sé qué escuchar cada weá por la mierda. Ya, hoy día estoy enojado. Ya, entonces tú tienes 1000 puntajes buenos en la clase media. De esos 1000 puntajes buenos, antes tú tenías 700 en los emblemáticos y 300 en los no emblemáticos, para un total de 1000. Y hoy día tú tienes 250 en los emblemáticos y 750 en los no emblemáticos para llegar a los mismos 1000. Entonces, ¿qué hacen los fachos fachosos? Fachos fachosos te dicen como, los progres cagaron a los emblemáticos, cagaron a la clase media, antes entraban 700 personas, tenían puntajes, perdón, antes 700 personas tenían puntajes buenos y ahora lo tienen solo 250 puntajes. Miren, cagaron a 450 weones. Y los progres dicen, pero weón, esos 450 weones están ahora en colegios no emblemáticos. ¿Tienen razón los progres cuando dicen eso? Tienen razón. Y además, otra idea, dicen que la selección
no mide el mérito. No mide el mérito, porque un niño de 12 años, ¿qué mérito va a tener un niño de 12 años? De hecho, un niño de 12 años ni siquiera puede celebrar, weón, puta, un contrato, weón. eh, es una persona que no tiene suficiente discernimiento, entonces, ¿de qué mérito me están hablando? En realidad, ese niño va a rendir bien o mal según sus circunstancias socioculturales. Idea que también es correcta. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el problema, creo yo, es el siguiente. Que yo creo que cuando tú tienes la existencia de colegios cota 1000, el debate cambia, porque el argumento abstracto de los opositores a la selección y a este privilegio que se le da a emblemáticos parte de la base de que no existe el Villa María, de que no existe el Verbo Divino, de que no existe el Santiago College, no existe el San George, y eso es incorrecto, porque existe el Villa María, existe el Verbo Divino, existe el Santiago College, existe el San George, existen esos colegios, están ahí, reproducen capital cultural. Las élites vienen de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Los emblemáticos, los colegios emblemáticos, sirven como un contrapeso cultural. Entonces, ahora no solo estaba, entonces antes, tú solo tenías a Santiago College, al Verbo Divino, a la Villa María, a San George, bueno, me tengo que acordar de los 4 colegios que puse como ejemplo. Si además estaba el Instituto Nacional, el Liceo 1, el Liceo Lastarria, qué sé yo, el Liceo de Aplicación, y ahí entonces tú tenías un contrapeso cultural a esos colegios. Y eso es un imponderable, ¿no? Porque no es lo mismo entrar y llegar a la Universidad de Chile con el bagaje cultural que te da haber estado en un colegio emblemático, como en Las Tarrias, como el Instituto Nacional, como el Liceo 1, que llegar de un colegio que no tiene ese bagaje cultural. No porque el Instituto Nacional, etcétera, te permitía llegar en igualdad de condiciones a los alumnos de los colegios más caros de la cota 1000. Ahora analicemos esto de manera un poco más, así ya, más abstracta. Ya. Analicemos en términos, el asunto, primero analicemos en términos de justicia la relación de, entre alumnos de la cohorte de alumnos que no van a colegios privados. Es decir, ya saquemos al Verbo Divino, ya saquemos a los colegios de la ecuación. Solo existe el Liceo A2 y el Instituto Nacional. No existen los emblemas. No existen los colegios cota 1000. No existen los colegios cota 1000. Ya. La selección es justa, empuja el principio de justicia. Y la respuesta es no, no lo hace. No lo hace. Y yo creo que aquí es donde algunos se enredan tratando de suponer de que sí lo hace cuando no lo hace. No es justo. Porque hay dos razones por las cuales tú podrías sostener que es justo y ninguna de las dos me parece satisfactoria. Primero, tú podrías sostener que efectivamente a los 12 años, cuando los niños están en sexto básico, tienen suficiente autonomía para ellos determinar su futuro, no fuertemente mediado por su entorno sociocultural y familiar, premisa que yo no acepto. Ahora sí creo que hay inteligencias extraordinarias que aún con circunstancias adversas logran igual ser relativamente exitosos, pero a grandes rasgos, los grandes números nos dicen de que acá lo que se está reproduciendo es simplemente capital social y cultural de las familias de clase media. Entonces, no es justo seleccionar desde una perspectiva, no es posible decir que seleccionar es más justo porque se premia el mérito de los mejores alumnos de 12 años, a menos de que tú intentes una concepción colectivista de la justicia. Es decir, tú dices, ok, no se está premiando al alumno en particular, pero se está premiando al núcleo familiar. Es decir, todo el núcleo familiar, es decir, los padres pusieron mucho esfuerzo en sus hijos y se ven debidamente recompensados. Yo considero de que eso no es una noción de justicia que yo no acepto, eso me parece una concepción de justicia premoderna, porque yo no creo que los hijos deban hacerse responsables de lo que hacen o no los padres. Así que yo creo que la selección no es más justa.
No estoy defendiendo el principio de justicia cuando defiendo la selección. La pregunta es, en cambio, ¿es la selección más funcional? Es decir, se generan incentivos para que las familias se esfuercen más, para que así haya mejor educación. Muchos sostienen que sí. Fíjense que yo voy a sostener de que no necesariamente. Creo que no hay evidencia alguna para sostener eso. En abstracto pareciese ser tener sentido, pero yo creo que las familias no dejaron de esforzarse porque ya ahora los emblemáticos no son tan buenos. No he visto evidencia en ese sentido. Sí que, pero sí creo, y repito el argumento, de que es más funcional, no en ese sentido, pero sí creo que como para generar un foco cultural paralelo a lo de los colegios de la Cota Mil, Santiago College, San George, Villa María, Santiago College, bueno, qué memoria tengo, me acuerdo de los 4 colegios que puse como ejemplo, eh, sí creo que, sí creo que es funcional en ese sentido. Pero ahora viene el otro tema, y acá yo creo que está el tema. Y entonces yo concedo, la selección no es más justa. La pregunta ¿es más injusta? ¿Es más injusta? Porque no es más justa, ya no es más justa. ¿Es más injusta? Yo creo que tampoco. Y ahí está el tema. No hay suficientes buenos argumentos para sostener de que es más injusta. Y los argumentos que hay son siempre tangenciales. Por ejemplo, un argumento tangencial, es decir, pero es que, weón, los weones del Nacional les meten 200.000 pesos por alumno y al pobre alumno del liceo A29 le meten 100.000 pesos más. ¿Por qué al del Instituto Nacional le estamos dando 100.000 pesos más? ¿Por qué estamos invirtiendo más en él? ¿No es acaso eso injusto? Y la respuesta es que sí, pero eso no tiene que ver con la noción de emblemático, ni con la selección, ni con ninguna huevada. Eso tiene que ver con que, weón, el fisco no tiene ahí eso se soluciona, que los alumnos de la 29 también reciban 200.000 pesos por alumno. No necesitas eliminar la selección para tener esa igualdad. Entonces, más bien lo que hay son argumentos para justificar una priorización de los colegios más malos. No hay un argumento para eliminar la selección de los mejores colegios públicos. Bueno, ahora, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Quiero seguir con mi argumento. En términos de los alumnos que asisten al sistema educativo público y subvencionado particular, no es ni más justo ni menos justo. En términos de justicia igual. Pero cuando analizamos la cohorte que asiste a las mejores universidades, yo creo que ahí sí es más justo la selección. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes igualdad de oportunidades. Si tú en el tú permites que los mejores colegios públicos seleccionen, tú ahí vas a generar un ambiente sociocultural específico, un bagaje específico que va a permitir que cuando esos alumnos entren a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, a la USACH, qué sé yo, van a entrar en igualdad de condiciones con los alumnos que fueron a buenos colegios. Y además va a ser más funcional, porque ambos mundos se retroalimentan, ¿no? Y ahí hay una síntesis cultural que es muy interesante, muy rica, que se produce sobre todo en la Universidad de Chile, creo yo, ¿no? ¿En qué consiste esto? Consiste en que generalmente los alumnos de los colegios privados son alumnos que tienen más mundo, en el sentido de que, bueno, puta, no sé, han viajado a Europa, em, probablemente saben harta historia universal, ¿cachai, weón? Tienen ese capital cultural, ¿no? Pero a la vez, muchas veces, o sea, casi siempre en realidad, los alumnos de los colegios emblemáticos tienen más calle, conocen mejor su país. Ahora, obviamente,
weón, no estoy diciendo que, weón, los alumnos que van al Instituto Nacional, o iban al Instituto Nacional, no eran, weón, alumnos que estaban, no sé, weón, sumidos en la narcocultura o qué sé yo, weón, no, evidentemente no. Y de hecho, muchos de esos alumnos eran en realidad clase media alta, por ejemplo, que vivía en barrios de clase media como San Miguel, qué sé yo, El Llano, por ahí, ¿no? Y que ahí que son un poco bajistas también, ya, ok, si yo tampoco estoy idealizando la wea, pero sí creo que, ¿cuál es el tema? Yo creo que si tú, igual yo soy honesto en esto, porque yo reconozco que mi postura no se basa como en estudios y se basa en un imponderable. Porque, claro, si tú ves, y además eso sí me parece bien curioso que ciertos sectores de izquierda que toda su puta vida se han cagado, bueno, en las pruebas estandarizadas, ahora recurren a ellas para justificar su política pública. Porque toda la vida yo escuché que, weón, la PC1 determina nada, me cago en la prueba estandarizada, no hagamos el Simse es facho, las cifras son fachas y la weá, de todo ese discurso ahueonado, resulta que ahora esos weones se están escudando en las pruebas estandarizadas para decirnos de que pitearse la selección no empeoró la calidad de la educación. Pero yo creo, claro, si tú asumes que una buena educación es simplemente rellenar los círculos correctos y analizamos la huevada en términos de cuántos círculos correctos se han rellenado, efectivamente, pitearse la selección no importa, da lo mismo, weón. La reforma educacional no tuvo ningún efecto negativo porque, weón, antes se rellenaban 4 millones de círculos de manera correcta y hoy día se rellenan los mismos 4 millones de círculos de manera correcta. Pero yo creo que eso es una manera muy estrecha de ver lo que hace los establecimientos educacionales. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Para ir cerrando mi idea. Yo creo que pitearse la selección, es decir, cortar a los emblemáticos importantes sin tocar los 40, 50 colegios de élite que existen en Chile, me parece que es una locura. No tiene, me parece extremadamente poco pragmático. No tiene sentido. O sea, cuando te pitees el verbo divino, weón, yo voy con un martillo, weón, y me piteo en las tarrias. Ahí estoy weón, pásenme la motosierra, weón, y yo lo demuelo, weón. Pero primero, weón, pitéense los colegios de élite. Y si no están dispuestos a pitearse los colegios de élite por la razón que sea, porque va a generar demasiadas tensiones socioculturales, porque sería odioso, porque, weón, la resistencia de la clase media alta sería, weón, puta, demasiado brigia, ok, entonces tampoco toquen el nacional. Eso es todo lo único que estoy diciendo. Bueno, eso es todo por hoy. Les aviso que esta semana ya retomamos y ahora vamos por dos, ¿no? Porque estuvimos todo febrero, parte de enero por uno, un video a la semana, ahora vamos a ver 2 videos a la semana. Siempre puede que haya un tercer video eventual, pero me comprometo con al menos 2 y eso, yo estoy emocionado, tengo que compartir algo con ustedes. Este canal en este momento, ustedes no lo pueden ver, solamente yo lo puedo ver, tiene 1312 seguidores, es decir, mi canal está en modo octubrista, en modo anticapitalista, en modo ACAP, ¿no? Pero, basta un solo suscriptor más, pueden ser ustedes, sé usted, estimado auditor, puede ser el seguidor que transforme este canal de octubrista a un canal coquet 1313, ¿no? Y el próximo número emocionante, yo creo que es 1331, que sería una cantidad capicua de seguidores. Si no saben lo que es capicua, pueden buscarlo en Google. Bueno, eso es todo por hoy. Déjenle like. Chao.